Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. Los lentes que utiliza tu cámara son súper importantes, ya que afectan demasiado la calidad de tus fotos. Justo por esto es necesario que tengas un muy buen entendimiento de ellos. Si no sabes qué es la distancia focal, cuál es la diferencia entre un lente prime y uno de zoom, qué significan todos esos números que están en el cuerpo de tu lente, pues llegaste al video indicado, porque en este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre los lentes para cámaras, qué tipos existen, cómo funcionan y, lo más importante, cómo elegir el adecuado para ti. Mi nombre es Simran, el brujo fotográfico, y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu fotografía con videos semanales en donde te daré todo tipo de tips y consejos. Suscríbete si quieres ver más. Y bueno, yo sé que al principio puede ser muy abrumador entrar en este tema porque los fotógrafos utilizamos diferentes términos, definiciones y tecnicismos para describir los lentes que utilizamos y para saber exactamente cuál queremos comprar, tomando en cuenta, claro, el tipo de fotografía que nos interesa hacer. Y para esto hay 4 puntos diferentes que son necesarios considerar: la distancia focal, la diferencia entre los lentes de zoom y fijos, la apertura máxima y el tipo de montura del lente. No te preocupes, vamos a explicar cada uno. El primero es la distancia focal, que en otras palabras es simplemente el campo de visión que tiene tu lente. Esta se mide en milímetros y técnicamente nos indica la distancia entre el punto donde la luz converge dentro del lente, o sea el plano focal, y el sensor de la cámara cuando el lente está enfocado al infinito. En palabras más sencillas, la distancia focal nos va a indicar qué tan ancho o angosto es el campo de visión del lente. Entre más pequeña es la distancia focal, más amplio es el campo de visión, y entre más grande es la distancia focal, más pequeño, más estrecho es el campo de visión. Los lentes se clasifican de diferentes maneras tomando en cuenta la distancia focal. El primer grupo de lentes son los que se conocen como gran angular. Tienen una muy pequeña distancia focal que ronda normalmente entre los 10 y los 35 milímetros, lo que significa que tienen un campo de visión muy amplio. Estos son especialmente utilizados para capturar paisajes, fotografía de arquitectura, de interiores o grupos grandes de personas en espacios cerrados. Y estos lentes suelen ser preferidos por fotógrafos de calle, los que toman fotos de casas, por ejemplo, para bienes raíces, quienes van a turistear. Básicamente, si necesitas un campo de visión amplio, si necesitas incluir varios elementos a tu escena para agregar más contexto, este tipo de lentes son ideales. Aquí algo muy importante que tienes que saber es que también este tipo de lentes causan distorsión, particularmente en los bordes de tu cuadro. Por ejemplo, la mayoría de los celulares tienen este tipo de lentes, y por esa razón muchas veces no nos gusta cómo nos vemos en las fotos, porque sí distorsiona la imagen y se puede ver demasiado obvio en retratos. Y hablando de retratos, pasemos al siguiente grupo de lentes, que son los que son como estándar, que están en medio, no tienen una distancia focal ni muy pequeña ni muy grande. Suelen tener una longitud entre los 40 a 60 milímetros, o sea, pues un campo de visión mediano. Y como te comentaba, este tipo de lentes son especialmente preferidos por fotógrafos de retratos. Suelen ser muy favorecedores, más cercano a como nosotros vemos a las personas. Y justamente dentro de este rango se encuentra uno de los lentes más populares que existen, el 50 milímetros con una apertura máxima de 1.8, que es una opción muy buena, barata considerando los precios de fotografía en general, súper útil, súper versátil. De hecho, es el lente que estoy utilizando para grabar este video. Y ya en el último grupo tenemos los que se conocen como teleobjetivos, que tienen una mayor distancia focal con una longitud de 70 milímetros o hasta más. Estos lentes son los que llaman más la atención porque son más grandes y son más pesados. Tienen un campo visual más cerrado porque cumplen con la función de acercar a tu sujeto a la toma sin necesidad de que tú te tengas que acercar físicamente a él. Y por supuesto, eso te puede beneficiar en muchos géneros de fotografía, particularmente en fotografía de deporte o de vida silvestre, en donde no es para nada raro ver lentes de 600 milímetros, que son pues ya unas monstruosidades. Obviamente, entre más grande y pesado es el lente, pues se requiere un mayor cuidado al manejarlo. Hay lentes que incluso ya tienen un soporte para que tú los puedas agarrar,
capturar para que tu cámara tenga estabilidad. Pero aquí es importante que tomes en cuenta que no solo los lentes van a afectar el campo de visión, también el sensor de tu cámara afecta esto. Esto se debe a que las cámaras con un sensor más pequeño solo pueden capturar una pequeña porción de lo que capturaría una cámara con sensor completo y pues se tiene que hacer un tipo de zoom. Entonces el resultado final de utilizar el mismo lente en una cámara de sensor recortado y una de sensor completo no va a ser igual. Para sensores recortados, también conocidos como APS-C o APS-C, necesitas multiplicar la distancia focal por 1.5 o 1.6 si estás utilizando Canon para obtener lo que sería la distancia focal efectiva comparada con un sensor de cuadro completo. Por ponerte un ejemplo, el campo de visión que captura un lente de 50 milímetros en una cámara de sensor recortado es equivalente a utilizar un lente de 75 milímetros en una cámara de sensor completo. Por lo tanto, para obtener el mismo ángulo en una cámara de sensor recortado que tendrías en una cámara de sensor completo, vas a tener que utilizar lentes más amplios con distancias focales más cortas. Si te interesa saber más sobre este tema, yo ya hice un video en donde explico específicamente esto, cuáles son las diferencias entre las cámaras de sensor completo y de sensor recortado, y lo puedes ver aquí. Bien. Vamos ahora con la apertura máxima, que es qué tan abierto puede estar el diafragma de tu lente. Esta se mide con números F, como por ejemplo F2.8, F4, F16, y tiene un sistema que funciona a la inversa. Un número F bajo significa que la apertura está más amplia, por lo tanto deja entrar más luz, y un número F alto significa que la apertura es más pequeña y deja entrar menos luz. Y justo por esto los lentes con aperturas máximas más abiertas, o sea, números F más pequeños, suelen ser muy preciados, particularmente para quienes trabajan en situaciones de poca luz, como por ejemplo en conciertos o quienes hacen fotografía nocturna, porque necesitan la mayor cantidad de luz posible que pueda entrar al sensor de su cámara. Pero pues también otra característica de una apertura amplia es que logra un fondo más desenfocado, lo que también se ve muy bien, por ejemplo, en retratos, en donde puedes separar al sujeto del fondo con el fin de crear un look pues más bonito, más cinemático, con el fondo borroso, cremoso y el sujeto bien enfocado, un poco como lo que estás viendo en este video. Y de nuevo, si quieres saber más sobre la apertura, ya tengo un video en donde te explico todo. Ahora sigamos con las diferencias entre los lentes fijos y de zoom. Los lentes fijos, o también conocidos como lentes prime, son lentes que solo tienen una sola distancia focal, o sea que está fija. Y los lentes de zoom pues tienen un rango de diferentes distancias focales. Y como todo en la fotografía, cada uno de estos tiene sus propios pros y sus contras. Un lente zoom es más versátil y más conveniente porque tienes la posibilidad de alterar tu composición de una manera más fácil, más versátil. Simplemente puedes acercar o alejar y no tienes que estar cambiando tanto de lentes. Pero el problema que tienen es que esta variación requiere un diseño más complejo, por lo que suelen estar menos optimizados, provocando una menor nitidez, y generalmente también tienen aperturas máximas más pequeñas. Pero bueno, esos problemas claro que desaparecen con los lentes zoom de gama alta, pero esos son súper caros, cuestan $1,5 riñón. Los lentes fijos, como el 50 milímetros que te comenté hace rato, suelen ofrecer una mayor calidad óptica, con menos aberraciones cromáticas y mayor nitidez. Y eso se debe a que tienen una construcción más simple, optimizada para una sola distancia focal. Eso sí, si tú quieres alterar la composición, si quieres acercar o alejar a tu sujeto, vas a tener que tú moverte físicamente. En resumen, hacen un solo trabajo, pero lo hacen bien. De ahí vamos con el tipo de montura, que por si no estaba ya complicado el asunto, pues no todos los lentes son compatibles con todas las cámaras. Aquí hay mucha variación entre marcas y pues hasta tamaños de sensor.
Eso significa, por supuesto, que un lente Canon no es compatible con una cámara Nikon y viceversa. También un lente diseñado para un sensor recortado no va a ser compatible para una cámara de sensor completo. Y si tú intentas utilizarlo de todos modos, pues depende. En ciertas cámaras no te va a dejar, pero en las que sí, vas a crear un efecto que se conoce como viñeta, que es como el que estás viendo en pantalla. Y esto, claro, es porque el tamaño del lente es más pequeño, porque está pensado para una cámara de sensor recortado. Pero no te desanimes, la buena noticia es que sí tienes opciones aquí. Y una de ellas es utilizar lentes de terceros, que son lentes fabricados por marcas distintas al fabricante de la cámara que tienes. Por ejemplo, las marcas más populares que se me vienen a la mente ahorita son Sigma y Tamron, que crean lentes diseñados para cámaras Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, etc. Y también existen los adaptadores, que son accesorios diseñados para poder utilizar lentes con una montura específica en cámaras con otra montura. Yo, por ejemplo, tenía una DSLR con sus respectivos lentes, y cuando me compré una mirrorless, pues definitivamente no quería gastar tanto dinero en volver a conseguir los mismos lentes, pero con la montura adecuada para mi cámara. Entonces simplemente me compré un adaptador y ya puedo utilizar los lentes que utilizaba en mi nueva cámara. Y si a ti te interesa conseguir este tipo de fotos muy detalladas de sujetos súper pequeños como insectos, flores o texturas, lo que necesitas es un lente macro, cuya característica principal es su capacidad para enfocar muy de cerca y ofrecer una relación de reproducción de 1:1, lo que significa que el sujeto aparece en el sensor del mismo tamaño que en la realidad. ¿Y a poco esto no es fascinante? También otro aspecto que quizás quieras considerar es la estabilización de los lentes. Muchos lentes, sobre todo los más modernos, ya cuentan con su propio estabilizador. Si el tipo de foto que tú haces requiere un trípode, pues tal vez esto no es muy importante para ti, pero sí puede ser muy útil, sobre todo cuando utilizamos distancias focales muy grandes, en donde los micromovimientos que nosotros hacemos pueden alterar demasiado el resultado final. Si este video te gustó y te ayudó a saber cómo elegir el lente ideal para ti, para tu tipo de fotografía, me puedes ayudar a mí con un like para que YouTube se lo recomiende a más personas que también estén interesadas en aprender. Y déjame en los comentarios cuál es tu lente favorito, el que más utilizas, y también qué lente te interesa probar. Personalmente me interesa muchísimo probar uno de 20 milímetros porque, bueno, para quienes me siguen en Instagram ya saben que ahorita estoy experimentando mucho con fotografía callejera y creo que esta distancia focal se ve preciosa en este género. Entonces yo creo que toca ahorrar. Espero que te haya gustado este video. Recuerda experimentar, practicar y sobre todo divertirte con tu fotografía, que para eso es. Nos vemos.